Y bueno, ahora le damos la palabra a Enrique Rentería. Pues si Fernando estaba en problemas, porque ya se dijo todo, pues yo nada más podría preguntarle dónde queda la casa de citas, ¿no? Muchas de las cosas interesantísimas que iba a decir las dijeron ya mis colegas. Me atrevo a decirle a Matías y a Fernando colega, porque hace algunos 2 o 3 años tuve la soberbia de dirigir ya una película, porque era un guión, para mí el mejor guión que se había escrito jamás por mi mano, y nadie la quiso filmar. Entonces decidí que yo la tenía que hacer o nadie la iba a hacer. Recordando a Billy Wilder, que cuando le preguntaron por qué se había hecho director, dijo, pues es que si van a echar a perder mis guiones, mejor los echo a perder yo, ¿no? Y así es como Billy Wilder se hizo el gran director que fue. Y antes era gran escritor. ¿Qué podría agregar? ¿Cómo llegué al cine? Mi abuela me llevó cuando yo era niño a un cine de viejito, las decimos aquí en México. Era el Palacio Chino, en un cine totalmente deteriorado, donde cuando llovía dentro del cine, tenía uno que llevar un paraguas, y me llevó a ver una vieja película porque ella estaba enamorada de un actor que se llamaba Gregory Peck, mi abuela. Entonces me llevó a ver Moby Dick de John Huston, una copia bastante rayada y deteriorada. Yo siempre pensé durante muchos años que todas las películas eran así, que eran rayadas, las habían hecho a propósito. Hasta que descubrí por Tarantino y Robert Rodríguez que uno lo puede aplicar eso después a las películas. Yo pensé que así las hacían siempre, ¿no? Al menos en mi infancia. Siempre me llevaban a cines de viejito, nunca pude ir a uno de estreno por los costos. Y veo Moby Dick, 6 años yo creo tenía, o 5, no me acuerdo. Lo que sí recuerdo es que después pinté a Moby Dick con crayón en la pared de la casa y mi abuela me puso una nalguiza que todavía la recuerdo por andar pintarrajeando las paredes. Cuando entré a la prepa, una maestra de la que, como es normal, estaba yo enamorado, aunque era una vieja de 25 años ya, nos da a leer Moby Dick y descubro que es un gigantesco libro y me empecé a preguntar, ¿cómo metieron ese puto libro en la película? ¿No? O sea, y además la leí, lo peor es que no por el amor a la maestra, sino porque la película siempre la recordaba. Leí la novela completa, bueno, los reto a que lo hagan, y descubrí que habían quitado el 99% de la novela, ¿no? Y me pasmé, ¿no? Después descubrí que eso se llamaba adaptación, después descubrí que Bradbury habría escrito un libro con su experiencia que se llama algo así como Mares Verdes, Ballenas Blancas, no recuerdo bien, donde él cuenta toda la historia con Huston, cómo lo lleva a adaptar la novela a Irlanda, y lo primero que hace es llevarlo a un bar y lo emborracha como 3 días, y ya después de que lo emborracha 3 días le dice, quiero adaptar Moby Dick, ¿no? O sea, lo emborrachó para que no se asustara Bradbury. Después descubrí quién era Bradbury, descubrí el Fahrenheit 451 de Truffaut, y entonces fui relacionando siempre literatura con cine, y tal vez por eso ahora también soy novelista, llevo 4 novelas publicadas con Tusquets. Nunca pude hacer esa separación. Y como la lógica en la vida no es lógica, pues estudié arquitectura, ¿no? Entonces soy arquitecto. Y ya cuando era arquitecto fue cuando muy tardíamente decidí que a lo mejor esta escuela nombrada por Paz Alicia podía servirme de algo. Me metí al CUEC y me metí al CUT a estudiar teatro. Después estudié las 3 carreras al mismo tiempo. Después les recomiendo la droga que yo usaba en esa época para poder resistir la presión de 3 escuelas al mismo tiempo. La arquitectura me enseñó, y ahí empezaron mis problemas ya en esta sesión que nos ocupa, porque Matías dice, siempre pienso en el menos es más. Es una frase clásica de la arquitectura, la dijo Mies van der Rohe, un arquitecto que plantea la arquitectura moderna diciendo menos es más. Entonces me la quitó, dije, bueno, ya no puedo citar a Mies van der Rohe. Quitar, ¿no? Quitar. Yo siempre que doy asesorías siempre le estoy diciendo, quítale. Llega un compañero, muchos de los que están aquí han tomado talleres conmigo y me traen un guión de 160 cuartillas. ¿Qué puedo hacer? Y antes de leerlo digo, mira, quítate todas las páginas pares o las nones, elige, ¿no? De antemano ya sé que eso va a funcionar. De antemano que eso va a caer en alguna cosa inteligentísima que les iba a decir acerca del tiempo y el cine, que ya lo dijo Paz Alicia, ¿no? En el que pues el cine es elipsis, ¿no? Es esta ecuación entre el tiempo y la imagen, ¿no?
no lo dije yo, lo dijo Tarkovsky para La casa de citas de Fernando. Y realmente, sí, claro, la elipsis, ¿no? El ir cortando fragmentos, ¿no? Y lo otro que aprendí de la arquitectura, insisto, en mi carrera primordial, es la estructura. Si una casa está bien cimentada, hay una estructura base, puedo poner encima lo que quiera. Es decir, la misma estructura que sostiene a Bellas Artes sostiene una mansión de estas espantosas que hacen los narcos, y sostiene una casa elegante de Las Lomas, y sostiene una casa de cualquier lado. Es decir, es el mismo concepto, no hay cambio. Eso es lo que ponen en los manuales, eso es lo que Zipfel pretende patentar, porque dice que lo que dijo Aristóteles hace 3000 años a él se le ocurrió hace 6 meses o 3 años, ¿no? Es decir, hay una cimentación, si hay una buena estructura se sostiene. Que todas las estructuras dan como resultado algo diferente, por supuesto, ¿no? No creo que nadie quiera tener una casa igual a la otra, a menos que sea de un suburbio norteamericano, de los que pone Tim Burton, ¿no? En sus películas, o todas las películas gringas, ¿no? De que son 3000 casas igualitas, ¿no? No, incluso en esas 3000 casas iguales, pues uno le pone un gnomo afuera y otro le pinta la chimenea de verde y el otro, o sea, la quieres cambiar de alguna manera, ¿no? Hollywood no lo logra, por eso filma cada 5 años la misma película, ¿no? O sea, en su soberbia dicen, bueno, pues ya tenemos una nueva generación, los chicos de que tienen ahora 8 años, ahora tienen 15, vamos a hacer la película de nuevo porque nunca la han visto, ¿no? Entonces filman Hulk cada 5 años, por ejemplo, ¿no? Procuremos no hacer eso. Hay historias que siempre tienen que estar que esperan ser contadas, y con unas estructuras que puede ser la misma, a mí eso no me asustaría, sino me asustaría que diera el mismo resultado, ¿no? Que nacer, vivir o morir diera el mismo resultado. Todos los que estamos aquí tenemos la misma estructura. Nacimos, al menos así parece, ¿no? Vivimos, al menos lo intentamos, y vamos a morir. Ninguno es igual. Esta es la lección de vida que debemos tomar para el cine, ¿sí? Estará eso, pero ninguno va a ser igual, nunca, jamás, ¿no? Yo, a diferencia de Pasalicia, sí les diría, pongan sexo placentero, por favor, o sea, sí es bueno, ¿no? La película de este hombre que yo la vi, la de la cama, pues está bien. La hicieron en versión creo que colombiana y luego la quisieron hacer aquí en México, la intentó hacer el productor colombiano, me llamaron a mí para hacer la adaptación aquí en México. Aquí mucha gente le tenía miedo al sexo y dijo, no, aquí tiene que ser un drama y una telenovela, y le dije, bueno, olvídenlo, no creo que no se hizo aquí en México. Vaya, porque, lo estoy diciendo en broma, pásales. espero que tengan placer ustedes, si no en el sexo en las películas, en el sexo en la vida real, ¿no? Para La casa de citas, ¿no? El cine es una manera de encontrar placer sin tener que mantener 9 meses después al producto, ¿no? Es para tu casa de citas. Hace unos 2 meses en el Festival de Guadalajara tuve el honor de asistir a una plática magistral de Werner Herzog, y Herzog decía que el cine es un arte de iletrados, ¿no? Que realmente de lo que se trata es de agitar al espectador, ¿no? O sea, al mismo tiempo, yo hace una década, a un amigo que a lo mejor puede estar aquí, entonces no voy a decir quién es, le robé el guión de Werner Herzog sobre la conquista de México. Estaba escrito en inglés, escrito por Werner Herzog, nunca se ha filmado. Y se lo robé, me dijo, mira lo que tengo, y lo dejó sobre su escritorio. Apenas se dio la vuelta, yo le eché en mi portafolio y nunca lo volví a saludar a la mierda, ¿no? Es maravilloso el guión. Y dije, claro, tiene razón, pero al mismo tiempo el guión que yo tengo de él ahí escondido, que a lo mejor lo deben andar buscando a mi mujer, tal vez era la última copia. Quiere decir que de cualquier modo un agitador necesita un guión. De cualquier modo un agitador necesita a un escritor. Y de cualquier modo un director necesita escribirse a sí mismo para poder hacer una película, ¿no? Más, menos, con letras menos, como dice Fernando, tal vez con unas citas nada más. El guión de Nostalgia de Tarkovsky es un poema de 8 páginas de su papá, ¿no? Que ya también, a mí me llega, hubiera sido mi alumno Tarkovsky, me llega, esto es lo que quiero adaptar, le digo, está reprobado, vete, cabrón, ¿no? O sea, 8 páginas de un guión, estás loco, ¿qué te pasa? ¿No? Como he visto 1000 intentos de hacer una película sobre los amorosos de Sabines, ¿no?
Porque también las imágenes literarias luego trampean mucho a los futuros directores o futuros escritores de algún proyecto, ¿no? Creo que, por ejemplo, el peor interpretado de todos ha sido García Márquez, ¿no? De alguna manera, como tiene imágenes literarias muy fuertes y muy potentes, cuando se tratan de adaptar, son muy difíciles. Yo he visto intentos de 100 años de soledad, por ejemplo, ¿no? En el que uno dice, no, pues sí suena muy bonito escrito que Mauricio Babilonia se muere y se convierte en mariposas, pero ¿cómo lo pones, ¿no? O sea, si no te hace los efectos Spielberg o la compañía de Lucas, va a estar muy difícil. Aquí sí es una adaptación, me parece espantosa, de La Cándida Heredia y su abuela desalmada. Trajeron a Rui Guerra, brasileño, para dirigirla. Irene Papas, la gran actriz griega, salía de Heréndida, ¿no? Y claro, al momento que pasaban la cámara sobre unas mariposas de la pared, que uno veía casi el ventilador y las mariposas de papel moviéndose, se acababa. ¿Por qué? Porque el cine, a pesar de todo lo que han dicho mis compañeros y todo lo que puedan leer, tiene una carga de realidad brutal que si no es respetada, se destruye. Sí es ficción, pero esa ficción debe crear una realidad y una verdad sobre todo. Una verdad que si se destruye cualquier pacto que pueda haber entre el que está viendo la película y la película misma. Doy un ejemplo muy claro y muy bobo. En las películas de terror, género o no, si se le ve el cierre al monstruo, uno ya no se cree la película, ¿no? En ese momento uno sabe que hay alguien dentro del traje, ¿sí? Es decir, la realidad así fue filmada, había un tipo dentro del traje, pero cuando uno le ve el cierre, cuando uno ve la realidad, se destruye la ficción, ¿sí? Y entonces nuestro trabajo, como escritores, como directores, ¿no? Como contadores de historias, es crear esa verdad, crear esa ficción que nos permita creernos que lo más importante en la vida para dos niños es un par de zapatos, que lo más importante para un hombre en la posguerra es una bicicleta, que lo más importante para una prostituta es tener una casa como Gelsomina, ¿no? Que lo más importante para Naomi Watts es triunfar en un casting en Hollywood, ¿sí? Porque eso sucede en la realidad verdadera que estamos viendo en eso llamado ficción, ¿sí? Por eso, los que vimos de niños Odisea del espacio, pues nos desilusionamos mucho en el año 2001, no había viajes a la luna, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, ¿sí? Durante un tiempo ese fue el futuro, ese era el futuro. Como durante un tiempo lo fue Blade Runner, una película del 80 que todavía funciona cuando la ve uno, ¿no? Aunque ya los punquetos de Blade Runner se parezcan a los del Tianguis de Rock del Chopo de los sábados, pero bueno. De alguna manera, el escritor debe comprometerse consigo mismo para crear esa verdad, volcarla ahí, ante la página en blanco, que también ya Fernando adelantó, y me estoy repitiendo muchas de las cosas que dijeron mis compañeros. Ese es el principal conflicto para mí como escritor, sentarme ante la página en blanco. Le llamo así elegantemente a la computadora. Para mí también es una página en blanco aunque diga Word, ¿sí? No sé qué hacer frente a ella, ¿no? Puedo estar pensando y investigué o me dijeron el tema o a veces hago guiones por encargo y me dan una sinopsis y lo platico antes de escribir, incluso a veces con el director, con los productores, ¿no? Voy a hacer una digresión sobre el género de terror. Para mí el terror es cuando llego a una oficina de un productor y en un librero sobre el escritorio tiene el libro de Story de Robert McKee o los de Sitfield o los de, ¿no? O Save the Cat, es el que anda más de moda, ¿no? Los tres de Save the Cat de Black Snyder. Me da terror porque en ese momento sé que me va a tirar un montón de fórmulas que estuvo estudiando durante varias semanas o meses o va a tomar el curso con Robert McKee a Las Vegas, ¿no? Y me la va a recetar y me va a decir, no, es que recuerda que el personaje y se crea y no sé qué, y es que llegué a tu página 22 y medio y no aparece el conflicto, ¿no? Es terrible, ese es el momento de terror para mí, cuando un productor no me deja contar la historia como yo pienso que se debe contar y después que sufra él y que sufra el director. Generalmente no me sucede, generalmente en mi experiencia, hice 2 películas con Fernando Sariñana, en el que comparto créditos con él porque entre los dos escribimos el guión, ¿no? Todo el poder y después Ciudades Oscuras, ¿no? Varias veces me ha sucedido así. De encargo, que me den la sinopsis, he hecho 2 o 3 películas, ¿no? O sea, tengo como 10 guiones filmados, 11 con el mío propio.
Pero bueno, después de esta digresión del terror, ¿no? Regreso a la estructura. Si hay, decía Paz Alicia, cómo contarlo, que eso va a ser diferente en cada película, entonces puedes poner qué vas a contar, ¿no? ¿Qué vas a contar? Todos tenemos historias, ¿no? Viajen con un taxista de la Ciudad de México y provóquenlo con cualquier tema. Va a contarles 5 películas, ¿no? Si el viaje es largo. ¿Cómo contarlo? Ese es el problema, ¿no? Paz Alicia nos decía las dificultades que pasó, una historia que quería contar durante muchos años, como el Evangelio de las Maravillas, y tienes que ir buscando cómo la voy a contar. Ese es el problema a resolver. No qué contar, cómo contarla. Cuando alguien llegue y les diga, todas las historias están contadas, dígales sí, no importa, no te preocupes, ¿no? Yo recuerdo Juan Tovar, un maestro que me dio dramaturgia, decía que nada más había que leer como 4 libros, creo que era la Biblia, el Mahabharata, las 1001 noches y creo que el Quijote. Decía, ya si leíste eso, ya leíste todos, ya no tienes que leer ninguno de los demás. Él se refería a que estaban todas las historias ahí, ¿no? Estaban contenidas ahí de alguna manera. El problema no es ese, el problema es cómo contarlas, es decir, cómo hacer crecer sobre una estructura ese edificio que tiene que ser, de entrada, no diferente para los demás, creado únicamente para los personajes que lo van a habitar. Así se hace la arquitectura. Uno le construye a la gente la casa que necesita, la casa con la que ha soñado. Entonces, para mí los personajes casi son clientes de arquitectura que llegan y me dicen, es que mi casa la quiero así, con alberca, ¿no? Quien conozca el camino de la vida de Kurosawa recordará a unos pordioseros, un hombre y su hijo, que están siempre pensando su casa y cómo va a ser. Y Kurosawa se da el lujo de ponernos cómo va a ser esa casa. Debe tener alberca y se ve la alberca, debe tener esto y se ve lo otro, ¿no? Lo otro es algo que debe ser un vaso comunicante, ya que Paz Alicia habló del amor loco, ¿no? Pensando en Bretón, entre el escritor y lo que escribe, debe estar su entraña puesta ahí, ¿no? Si yo no me creo una historia, nadie se la va a creer. Esa es la sensación que yo tengo siempre cuando escribo. Si yo no me creo una escena, digo, nadie se la va a creer. Si yo no me creo un diálogo, digo, nadie me va a creer ese diálogo. Si yo no me lo creo, soy mi primer espectador. Tengo que serlo necesariamente. Me da mucha pena enseñar lo que he escrito cuando no estoy seguro de ello, ¿no? Cuando es la chamba y tienes que entregar, ¿no? Cuando uno escribe televisión, que mañana hay que entregar 4 guiones y no sé qué. Es terrible, terrible, porque yo siempre voy totalmente inseguro. Porque aunque esté seguro de lo que escribí, estoy inseguro de lo que va a pensar otra gente con respecto a eso, o si va a entender lo que yo quise decir con lo que escribí, ¿no? Entonces es una cosa de confrontación constante. Y ese vaso comunicante debe existir, ¿no? Lo que escribo es lo que soy, lo que escribo es lo que creo como debe ser y como debe ser contada una historia, no de otra manera, ¿no? Los diálogos, ¿no? Han ahondado mis colegas al respecto de una manera muy clara, pero evidentemente en la misma dramaturgia de hace miles de años, en la poética de Horacio, ¿no? Que era más o menos de la época de Séneca, él planteaba que los personajes tienen que decir lo que tienen que decir. Parece una paradoja, pero es cierto. Incluso se dice, hablan cuando tienen que hablar, y si no tienen nada que decir, pues que no digan nada mejor, ¿no? Paz Alicia le recomendaba, bórrenlo y va de nuevo. Estoy de acuerdo, o sea, quiten eso, no funciona, no funciona. Si no funciona para ustedes, no va a funcionar para ninguna otra persona. Créanme, son su primer espectador, ¿no? Veía el otro día un documental de Scorsese sobre el cine italiano, y había una película que a mí me fascinaba mucho, de Rossellini, que se llama San Francisco de Asís, la vida de San Francisco de Asís. Y por mi currículum de anarquista y todo, me da pena decir a veces que a mí me fascinaba la película de San Francisco de Asís, ¿no? Que no van a pensar que soy panista o alguna cosa así rara. Y veo el documental de Scorsese y saca la película y pone una escena que a mí me fascina también, que es para mí una de las cosas más bellas que hay en el cine. Va un hombre con lepra caminando en el campo en la noche, maquillado con el dinero que había en la época neorrealista, parece un muerto de Romero, de la Noche de los Muertos Vivientes, ya saben, así con ojeras y con harina en la cara, y va con su campanita de leproso. San Francisco lo ve pasar desde unos arbustos, corre tras él, extiende la mano
detrás de él, el leproso no lo ha visto, extiende la mano como si le fuera a tocar, no lo toca, lo duda, la campanita anuncia que es un leproso. Corre enfrente de él, se le pega, lo va viendo, el leproso tapa la cara para que no le vea la cara toda carcomida por la enfermedad. San Francisco lo vuelve a detener y le toca la cara. Entonces el leproso le quita la mano y se aleja. San Francisco se queda así como con un gesto de tengo que hacer algo por él, se cubre ambos ojos como diciendo qué horror, corre de nuevo, se le pone enfrente y lo abraza, detiene al leproso y lo abraza, ¿no? Y lo recarga en su hombro. Y decía Scorsese, es la escena de mayor compasión que he visto en el cine en mi vida y yo lo comparto con él, ¿no? Yo no sabía por qué me fascinaba, Scorsese me lo acaba de explicar hace 2 semanas, ¿no? O sea, no hay diálogo, no dice nada, es pura imagen, ¿no? El leproso también un poco como avergonzado de dejarse abrazar él está enfermo, sabe que esa enfermedad se contagia mucho, empuja a San Francisco y sigue su camino. San Francisco se le queda viendo cómo se aleja y se tira, ¿no?, en la hierba a llorar. Y ahí termina la escena, ¿no? La cámara lo toma desde arriba, San Francisco llorando, ¿no? Es una lección para mí de cómo contar una emoción sin rollo y sin diálogo, ¿no? No quiero agregar más porque no tengo mucho que agregar. Muchas de las cosas que dijeron mis compañeros y colegas están mucho más explícitas y mucho más claras en lo que dijeron, entonces a lo mejor ya sería conveniente pasar a las preguntas. Y gracias. Normalmente en estas cosas el tiempo siempre se va de las manos, entonces la idea es que pasemos a preguntas y respuestas. Yo sé que se quedaron con comentarios, entonces hay que hacer un ejercicio de creatividad y meterlos a las respuestas, ¿no? Y pues tratar de ser concretos o breves, no sé, para poder tener más preguntas y más respuestas. Las reglas de la dramaturgia, tanto para la estructura, para la construcción de personajes, para los diálogos, o sea, se han descubierto a partir de la investigación sobre las películas que funcionan. Por eso las grandes películas, y los tipos se han dedicado a analizar esas grandes películas y ver aquello que ellas tienen de común. Entonces no son reglas fijas, no son recetas, son simplemente principios, son simplemente puntos de vista que resultan muy útiles para escribir. Yo quiero decir que a este respecto yo quiero, además, desconocer las reglas. Voy a hacer una para la casa de citas de Fernando Pérez, le voy a dar 2. Hay una que comprende a 2 grandes narradores nuestros, latinoamericanos, de Vargas Llosa, refiriéndose a García Márquez, decía: las reglas narrativas están hechas para romperse, pero para romper las reglas narrativas hay que conocerlas muy bien. Y tengo otra. Sin duda se han hecho algunas excelentes películas ignorando las reglas de la dramaturgia, pero es seguro que con ese predicamento se han hecho muchas más malas películas que buenas. También es cierto que se hacen cada año bastantes malas películas cumpliendo las reglas, pero también lo es que la gran mayoría de las buenas películas cumplen esas reglas de la dramaturgia. Nada más aclararte que como yo recuerdo todas las intervenciones y yo mismo lo dije, no estamos en contra de las reglas, estamos en contra de los manuales y precisamente de las recetas, ¿no? Yo los he leído, he tomado el curso de Robert McKee 2 veces para que me haya visto por ahí, no me da vergüenza. He leído Save the Cat, ¿no? Quería tomar el curso de Blake Snyder, pero se murió. Entonces no, es los manuales, es decir, porque si tú agarras un manual para construir una avioneta Cessna, estos que venden los gringos, terminas por construir una avioneta Cessna. Eso no hay duda alguna. El problema es que no va a tener vida, es nada más el punto. Yo creo que con respecto a las reglas, creo que lo importante es que uno vea cuáles son las que a uno le sirven. Más allá de hablar en contra de todas las reglas, siento que, y aprovecho de decir una que yo la quería decir, que se me olvidó decirla, pero que es el entrar tarde y salir temprano a una escena. Aprovecho de decir esa como una regla que a mí me sirve mucho, que es lo mismo para ir a una fiesta, que cuando uno llega y la fiesta ya comenzó, y irse antes de que la fiesta decaiga. Así que ahí va una. No, solo aclarar que efectivamente yo hablé de que acudo a los principios de la dramaturgia. Lo que esos principios los rechazo cuando se convierten en reglas, en fórmulas, en catecismo. Creo que en la vida, no solo en la creación artística, en la vida también las rechazo. Coincido con ellos, creo que en el caso de Fernando y mío venimos de
literatura y las reglas de la narrativa están incluidas en la literatura, se aplican al cine, pero también descreo muchísimo de las interpretaciones de los críticos a posteriori, ¿eh? Cuando hablan de mis películas es como si fuera otra, no necesariamente cuando hablan mal, que en México hablan muy frecuente mal, cuando hablan bien en otros países, hablan de una película que no tiene nada que ver con la que yo escribí. Entonces, de las interpretaciones a posteriori tienen vida propia. Y cuando descubren las reglas, tienen vida propia, que no corresponde con las reglas narrativas con las que uno escribe, que son reglas, principios, para ser más precisos, principios, no recetas, que es lo que dijimos todos. Resulta que yo me gradué de una universidad, de un colegio, donde se graduó también este muchacho que acaba de publicar una novela, donde él agarró la novela de Jane Austen, Pride and Prejudice, Orgullo y Prejuicio, y le metió zombies. Y esa novela en Estados Unidos ha sido un exitazo. Agarró una novela clásica, pero con zombies, y bueno, y ahora están haciéndolo con Abraham Lincoln, matador de vampiros y qué sé yo ni qué. El muchacho, pues si se acaba de graduar de la universidad, debe tener unos, ¿qué? 25, 26 años. Y si él estudió esas novelas, yo entiendo que pues, le quedó bien el género. Pero yo me pregunto cuánto tiempo él podrá sobrevivir agarrando clásicos y alterándolos de esa manera, porque a la larga él tiene que escribir de su vida propia. Voy a ser brevísima con la respuesta. Si extrapolamos tu esquema de pensamiento, yo estaría confinada a escribir, por mucho que viviera aventuras acerca de mí misma, una mujer de mi edad, recluida en mi departamento. Afortunadamente yo puedo escribir de experiencias que no he vivido. Vamos, puedo ser pirata, campesino, obrero, y leñador. Si no, serían terribles. Solamente los adolescentes de 12 años, las adolescentes de 12 años que escriben diarios creen que su biografía es muy interesante. Cuando yo estoy escribiendo, tiene que ver con las estructuras. Yo en el proceso de escritura descubrí esto un poco que tú mencionabas de las cápsulas del tiempo, las cápsulas, yo las había visualizado como espirales. Es que cada escena es como un pequeño cuento, ¿no es así? Le digo, no es como un pequeño cuento, entonces, y que se van concatenando una tras otra. Entonces la pregunta es si va un poco por ahí desde tu punto de vista, ¿no? Yo tuve una profesora de literatura cuando estaba en la universidad, Beatriz Maggi, que es especialista en Shakespeare, y bueno, me enseñó a leer, yo digo que me enseñó a leer literatura. ¿Y qué ocurrió? Durante un tiempo yo no la vi, hice una película, Suite Habana, que es un documental sobre la vida, un día de vida cotidiana en Cuba. Y la película provocó entre los espectadores muchos criterios, a veces que iban de un extremo al otro. Dependía si se hacía una lectura política o una lectura social o una lectura humana, pero siempre provocaba criterios que a veces uno no tenía nada que ver con. Y ella fue a ver la película, me llama y me dice, Fernando, vi su película, porque es de esas profesoras que trata al alumno de usted, ¿no? Y uno se siente importante, y todavía me trataba. Y me dijo, Fernando, vi su película. Y dije, doctora, dígame, ¿qué le pareció? Me dije, yo sé ya por qué, es decir, he descubierto por qué ha sido tan polémica. Porque tu película es ambivalente. Yo me quedé así. Dije, ¿qué me dirá ahora? Me dijo, que no es lo mismo, fíjate bien, me dijo, que ser ambigua. Porque tu película enfrenta la realidad como es, sin ningún tipo de oblicuidad, pero conserva la ambivalencia que toda realidad tiene. Yo dije, sí, la película es ambivalente. Yo, hasta ese momento, ¿qué pensaba? Porque no tenía ese concepto en mi mente. Es decir, trataba siempre de buscar la complejidad de los personajes, del tema, no reducirlo, no dar un solo punto de vista. Por eso le decía que cuando estoy construyendo el personaje trato de no juzgarlo, sino de entenderlo, ¿no? en su complejidad. Y que pueda
tener diversas interpretaciones, nunca reducirlo a nada. Eso sí era como una brújula, una divisa. Y ella me agrega, me dice, fíjate, la ambivalencia forma parte, y hay estudios, yo los tengo anotados, lo que pasa es que no los traje y no los he podido conseguir. Hay estudios que ella me los va a dar sobre la ambivalencia en la literatura de Shakespeare, que eso es lo que ha hecho que su literatura sea, bueno, haya trascendido en el tiempo, porque logró siempre dar a través de sus temas y sus personajes esta ambivalencia. Y tu película en ese sentido es shakespeariana. Yo le dije, gracias, doctora. Y yo siempre que me preguntan ahora, por eso quizás lo agregue ahora y no esté respondiendo a tu pregunta, es que frente a, cuando yo digo respetar, es decir, trabajar con los principios de la dramaturgia, porque no es negarlos, existen los principios, hablé de una estructura que sostiene los edificios, es decir, conocer esos principios es siempre no convertir esos principios en una reducción de tu mirada. Esos principios tienen que ser vehículos para expresar siempre la ambivalencia que toda realidad tiene. No puede ser un cine con moraleja, un arte con moraleja, un arte de una sola lectura. Tiene que ver con la educación, con la propaganda y no con el arte. Y bueno, ese es el tipo de cine que uno aspira a hacer en ese sentido. Yo nada más te diría, si en efecto siento que cada secuencia es una película en sí misma, y te digo, básicamente porque estás tratando con un tipo de tiempo. Cuando entendamos que tenemos dos tipos de tiempo, el tiempo elíptico y el tiempo real, y que hay una fricción necesaria entre ellas, y que entre una secuencia y la otra va a haber esa fricción de la elipsis, y que tenemos que aprender a trabajar mejor las elipsis para embadurnarlas y que peguen. Porque el embadurne de la elipsis es lo que va a permitir que el espectador lo vea como un todo en conjunto, porque sí tenemos el problema del tiempo real, que es el tiempo de mi secuencia, por cortita que sea, ¿no? Va en el coche, avienta la colilla. Sí, hay una fricción y tenemos que aprender a manejarla manejando mejor las elipsis. Bueno, ese es mi consejo, es lo que yo he tratado.